Como dije al principio, estamos ya casi al final del camino pascual de este año. El domingo que viene, mencioné, será la ascensión del Señor y el siguiente Pentecostés. A partir del domingo de Pentecostés, el cirio pascual desaparece de la liturgia y solamente aparece el día del bautismo y en un entierro. Ustedes dirán, ¿y por qué el domingo de Pentecostés? Pues el domingo de Pentecostés la Iglesia celebra el derramamiento del Espíritu Santo y el énfasis se coloca en la presencia de la luz en nosotros. Cuando la comunidad se reúne, aparece la luz de Cristo y por lo tanto ya se retira el cirio recordándonos que ahora esa luz se ha entregado a nosotros y nosotros nos convertimos entonces en un cirio. Una imagen muy bonita, que nosotros somos el cirio encendido. En los textos del Evangelio también mencioné que la palabra que se repite muchísimo es la palabra amor. Este texto está tomado de la última cena en el Evangelio de San Juan. La última cena es larguísima en ese Evangelio, me lo han escuchado decir muchas veces. Hay oraciones, Jesús ora muchísimo en la última cena de Juan, hay diálogo entre él y sus amigos, existe ese gesto sacramental en el sentido profundo de la palabra del lavado de los pies, hay últimas recomendaciones, hay la llamada a un mandamiento de amarse profundamente unos a otros como Él nos ha amado, y hasta las últimas invitaciones a que permanezcan siempre siendo unos, como Él y el Padre son uno. Hay muchísimo más. Pero cuando uno mira todo este bloque, lo que realmente uno percibe que son las palabras de despedida de Jesús. Jesús de alguna forma está queriendo ya cerrar con broche de oro, por así decirlo, sus últimas horas entre los discípulos en el Evangelio de Juan, y la última cena es el momento para convertirlo en este broche de oro que cierra 3 años de ministerio a través de instrucciones, de diálogos, de recomendaciones, de mandamientos y del gran gesto del lavado de los pies. Son las palabras realmente de alguien que está diciendo adiós. Cuando uno mira el texto, son las palabras de despedida del amigo y quiere dejar lo mejor de él en esos momentos. Lo que yo voy a hacer ahora es como rapidito desmenuzar un poco estas últimas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Y el texto comienza diciendo: el que me ama. Amar. Jesús nos invita a que lo amemos. Este amor del que habla Jesús no es solamente un sentimiento, no es una cuestión solamente afectiva, por muy profunda que sea. El amor de que está hablando Jesús es un amor unificante. Amarlo tanto, que en un momento tú y yo nos convertimos en una sola realidad con Él. Y poder llegar a decir en un momento de nuestras vidas las palabras de San Pablo: ya yo no soy quien vive en mí, es Cristo quien habita en mí, porque nos hemos unido tanto. Es internalizar, poseer, encarnar los sentimientos de Jesús, las palabras de Jesús, las acciones de Jesús, las opciones de Jesús. Es una unión tan profunda que su muerte y su resurrección surgen en nosotros. Ese es el tipo de amor del que está hablando Jesús, mucho más que el sentimiento de cariño afectivo, por profundo que sea. Lo que está diciendo Jesús: ámenme tanto que ustedes y yo nos convirtamos en una sola realidad. Que ustedes adquieran en sus pensamientos y en sus sentimientos todo mi espíritu. Y el discípulo se convierta en una extensión del Maestro. Entonces, dice Jesús, vendremos y moraremos
o habitaremos en ustedes. Este amor profundo te abre las puertas a que Dios, Padre, Hijo y Espíritu, pongan su tienda en el corazón y en el pensamiento tuyo y mío, y de pronto tú y yo nos convertiremos en un lugar donde el misterio trinitario habita. Este Dios que es familia de amor, planta su tienda en ti y en mí, porque amamos al Hijo de esta forma tan profunda. Entonces, dice Jesús, el Espíritu Santo vendrá a ustedes, el defensor o el paráclito. Hace años yo escuché una definición, si esa es la palabra, bellísima de cuál es la función del Espíritu Santo como defensor. Y la persona decía que es un defensor que no se coloca delante de ti, sino es un defensor que se coloca a tus espaldas como un abogado en una corte, donde tú estás viendo al juez o a la jueza y el abogado de vez en cuando te hace así en el hombro y te sopla algo al oído, ¿verdad? Y tú repites lo que el abogado está diciéndote que le digas al juez. Y me encantó esa imagen. El Espíritu Santo no se coloca delante de ti, el Espíritu de Dios se coloca detrás de ti. De vez en cuando a ti y a mí nos hace en el hombro, te susurra algo en la oreja y tú escuchas. Me encantó esa imagen del Espíritu defensor, pero a tus espaldas, susurrándote al oído lo que tienes que decir. Entonces, dice Jesús, el Espíritu te enseñará y recordará mis palabras. La función de ese Espíritu que está a tu espalda susurrándote al oído, su función también es recordarte de que no estás ni solo ni sola. Las palabras de Jesús permanecen en ti y en mí. Entonces, dice Jesús, la paz habitará en ustedes. No una paz como la del mundo, una paz profunda, una paz duradera, una paz que nada ni nadie te puede quitar. Es todo un proceso, gente. Amar a Jesús con una forma apasionada al punto de que tú y yo nos convertimos uno con Él. Amarlo tanto de forma que la Trinidad habite en ti. Amarlo tanto de forma que el Espíritu te susurre al oído desde tus espaldas. Amarlo tanto que las palabras de Jesús las recordará y las llevarás en el corazón. Y amarlo tanto que la paz de Dios habitará en ti. Y Jesús termina con el cherry. Siempre se me olvida cómo dice el cherry en español, chicos. La cereza, la cerecita encima así de la piña colada, Esa es la mejor parte de la piña colada. La cerecita. Termina con la cerecita y te dice, y por favor, no tengas miedo ni pierdas la paz. ¡Wow! Ámalo, cree que la Trinidad habita en ti a través del amor. El Espíritu te susurrará al oído, recordarás las palabras, tendrás paz, pero no le des espacio en tu interior al miedo. La palabra que Jesús utiliza en el texto en español no es miedo realmente, la utiliza en inglés, en español dice no te acobardes. El que tiene miedo se acobarda. Esa última recomendación, no pierdas la paz ni te acobardes, no lo dice en el vacío. Te lo dice después de palabras de una profundísima consolación. Las palabras que preceden a la última recomendación de no perder la paz ni acobardarse, las palabras son: ama, habitará en ti, el Espíritu defensor vendrá y tendrás paz. Todas esas palabras preceden al no tengas miedo ni te acobardes. Cuando yo miraba estas palabras, yo decía, ¿qué palabra de alguna forma
puede servirme y te puede servir a ti como para atar todas estas frases de Jesús. Inmediatamente surgió y la palabra fue confía. Confía en esa vocecita dentro de ti y de mí que nos anima, que nos susurra al oído, esa vocecita que hace que tú y yo tengamos pasión por algo, por un proyecto, por un sueño, por un alguien. Confía en el susurro de la voz del Espíritu en ti. Hace unos años atrás, yo estaba en un momento que tenía que determinar decisiones que eran muy importantes y no tenía idea, no estaba seguro, estaba confundido y generalmente, créeme, yo no soy de los que le dice a Dios, dame una prueba porque no es mi línea, yo no voy por ahí, el dame la prueba esa no. Pero estaba tan desesperado que me fui por ahí y le dije, dame una señal porque no tengo ni idea. Y de buenas a primeras aparece en la carretera uno de esos letreros enormes con una cita del profeta Isaías, recuérdensela porque la buscan en su escritura, capítulo 30, versículo 21. Y decía, agarres para la derecha o agarres para la izquierda, detrás de ti se susurrará una voz que te dice, este es el camino, camínalo. Yo acababa de bajarme del freeway en el Palmetto y venía hablando y decía, dame una señal. Y de buenas a primeras aparece ese letrero. Sea para donde agarres, para la izquierda, para la derecha, confía que detrás de ti hay una voz que te susurra y que te dice, este es el camino. Eso estaba en Hialeah, en Okeechobee. ¿Usted se imagina? De todos los lugares del mundo, Dios me habló en Okeechobee Road, en Hialeah. El texto enorme en el canal y abajo decía Isaías 30, 21. Por poco chocó con el camión que venía delante. Y la palabra era confía. Confía en la voz que te está susurrando. Ahora la pregunta del $1.000.000, y esto se lo dejo a ustedes, y don't hate me, No me odien por la pregunta que les voy a lanzar, porque la pregunta es para mí también. Hoy en tu vida, ¿qué es lo que Dios te está susurrando al oído? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy a ti y a mí? Confía. Confía en la voz que estás escuchando. Pero recuérdense que antes de prestar atención a la vocecita, hay que hacer un homework, una tarea. Hay que amar a Jesús con pasión, hay que creer en la presencia trinitaria en uno, hay que confiar en las palabras del Señor, hay que tener paz y hay que mantener el miedo a raya. Entonces, oirás la voz. ¿Qué es lo que el Espíritu Defensor hoy a tus espaldas te está susurrando al oído? Hagamos un momento en silencio y pidamos simplemente la gracia de poder escuchar qué es lo que el Espíritu nos está susurrando hoy al oído.